Listo. Dentro de esto vamos a tocar las patologías o tumores más a nivel renal. No vamos a hablar del tratamiento cuando se tiene que realizar una disección o una nefrectomía por la presencia, o mejor dicho, la disquisición diagnóstica de cuándo hacerlo, cuándo no hacerla, porque eso ya va en relación a un sistema de trombosis que se los voy a mencionar, pero no es el tema a tratar. Es básicamente el reconocer las patologías renales en relación a lo que son los tumores. ¿Ya? Entonces, como introducción, existen múltiples tipos de lesiones sólidas renales en adultos, tanto benignas como malignas. Tumores benignos más frecuentes se encuentran el angiomiolipoma y el oncocitoma. Como lesión maligna con mayor incidencia está el carcinoma de células renales. ¿Ya? El carcinoma renal, y dentro del carcinoma renal la tipificación de células renales es el más frecuente. Entonces, vamos a entrar al desarrollo de las patologías. Entonces, vamos a empezar con el angiomiolipoma. Es un tipo de neoplasia renal benigna que se encuentra de forma esporádica y como parte de una de las facomatosis. Ustedes ya deben saber cuáles son las facomatosis, me imagino, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que son las facomatosis? ¿Alguien que quisiera intervenir o hablar de cuáles son las facomatosis? A ver, ¿nadie? Mm, Bueno, dentro de todas estas existen, básicamente se consideran cinco en realidad, hablando en el caso para nosotros de imagenología. Está la neurofibromatosis tipo uno, ¿ya? Están dentro de estas vamos a encontrar varias lesiones, ¿no? Neurofibromas plexiformes, lesiones amartomatosas, no neoplásicas, craneales, a nivel de médula, qué sé yo. Está la neurofibromatosis tipo 2 por la presencia de los llanomas del acústico bilaterales. Está la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad conocida o también llamada enfermedad de Bourneville, ¿no? Que se caracteriza por estos amartomas que hay, ¿no? Y que normalmente tiene que haber una triada clásica que es el adenoma sebáceo, la presencia de convulsiones y retraso mental. Después, ¿qué más habían dentro de estas? Dentro de lo que son las lesiones de esta esclerosis tuberosa, justo en esta clasificación de las lesiones diversas, en las lesiones fuera del sistema nervioso central, en las lesiones fuera del sistema nervioso central, la esclerosis tuberosa está justo al nivel de lo que son riñones, la presencia de quistes y de los angiolipomas o angiomiolipomas que participan entre el 40 al 80%. Está el síndrome de Sturge-Weber, ¿no? Conocida como la angiomatosis encefalotrigeminal, y por ahí hay alguna más que de repente no
no me estoy acordando ahorita. Síndrome de von Hippel-Lindau. Es una enfermedad de transmisión, si mal no recuerdo, autonómica dominante, ¿no? Y que se da básicamente por la alteración cromosómica, si no me equivoco, es del cromosoma 2 o 3, no recuerdo muy bien, creo que es el 3, ¿ya? Y, y bueno, este, entre esas están las patologías de la somatosis y su manifestación a nivel renal es la presencia de este angiomiolipoma. Eh, Está compuesto de elementos vasculares, de músculo liso y de contenido graso, ¿ya? ¿Pueden sangrar espontáneamente? Claro que sí, lo que puede ser fatal. Cuando hay un angiomiolipoma que tiene componente vascular y este sangra, podría conllevar a la muerte del paciente. Muy bien. Epidemiológicamente, es una lesión renal sólida benigna, que es la más común de las benignas, y también la lesión del riñón que contiene grasa más común. Por eso es un angiomiolipoma, lipoma, grasa, ¿ya? Para lo cual nos van a ayudar mucho algunos estudios que puedan ser, por ejemplo, la resonancia magnética con saturación grasa nos va a ayudar mucho, ¿no? Para hacer la disquisición diagnóstica de un angiomielipoma versus un oncocitoma, ¿no? La mayoría de los angiomielipomas son esporádicos. Ya habíamos dicho que están entre el 80%, pero la manifestación está entre el 40 y el 80%, como yo se los había dicho. Y se identifican típicamente en pacientes adultos. Edad promedio de presentación, 43 años. Ouch, ya me empecé a preocupar entonces. Me voy a hacer una ecografía renal. Pero hay una salvedad, ¿no? Que es con fuerte predilección por el sexo femenino, que va de 4 a 1 en relación al masculino. Entonces, por ahí como que uno se tranquiliza. Para el sexo masculino. Femenino, pues lo siento. Pero la diferencia es bastante importante. La presentación clínica se encuentra a menudo de manera incidental cuando se realiza una imagen de los riñones. Es decir, un paciente que sea portador de angiomiolipoma, desde ya le voy diciendo que este, no presenta sintomatología salvo sangre. Salvo si haya sangrado, ahí sí, pero mientras tanto, normalmente los hallazgos son incidentales, por cuanto se les denomina como los incidentales. Ya, presentación asintomática más frecuente, con hemorragia, que es lo que les decía, una hemorragia retroperitoneal espontánea. El riesgo de hemorragia es proporcional al tamaño de la lesión. Ojo con esto. A mayor tamaño del angiomiolipoma, mayor riesgo de sangrado. Es proporcional al tamaño de la lesión, mayor de 4 centímetros de diámetro. Presencia de shock debido a una hemorragia severa por ruptura, que se describe como el síndrome de Wunderlich. Bien. Masa palpable, dolor en flanco, infecciones del tracto urinario, hematuria, insuficiencia renal o hipertensión. Ya cuando lo tenemos el angiomiolipoma grande y es palpable, hay dolor a la palpación, infección del tracto urinario, presencia de hematuria, insuficiencia renal o hipertensión. Son hallazgos. Estos angiomiolipomas los vamos a encontrar en primera instancia cuando se solicita un estudio ecográfico. En la ecografía nosotros vamos a evidenciar, esta es una ecografía renal, ¿ya? Este es un riñón izquierdo. ¿Ah? Es un riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque la estructura que nosotros estamos viendo en esta parte de acá, que se va así hacia acá, este es el vaso. Este es el riñón, este de acá,
Y un riñón normal se va a ver sin este tipo de lesiones. Estas de acá. Nosotros vemos, esta es la cortical, este de acá es el seno renal y este es el contorno del riñón. Entonces, mire claramente la imagen acá que es ecogénica, de bordes definidos, ¿no? De tamaño variable, porque hay otra acá más pequeña, acá hay otra. Y esto ecográficamente se denomina angiomiolipoma. En otras características radiográficas encontramos a la tomografía. Afectan a la corteza y muestran grasa macroscópica, menos de 20 unidades Hounsfield. ¿Ya? Densidad grasa, menos 20 unidades Hounsfield. Cuando es pequeño, el promedio del volumen puede dificultar la diferenciación con un quiste pequeño. Es decir, cuando son muy pequeña, de muy pequeño tamaño, tenemos que hacer el diferencial con presencia de quiste. Es importante darse cuenta de que aproximadamente el 5% de los angiomiolipomas son el 5% pobres en grasa. Entonces tenemos que tener ese dato importante. ¿Por qué? Porque si metemos a una resonancia magnética y le hacemos un STIR, que es saturación grasa, y satura toda la grasa, y dicen, ah, ya no es angiomiolipoma. No, hay que considerar ese 5% como posibilidad más alejada que lo sea. ¿Ya? Muy bien. Este es especialmente el caso en el contexto de la esclerosis tuberosa, de la facomatosis. Cuando tenemos una esclerosis tuberosa con las otras manifestaciones que son extrarrenales y lo tenemos como diagnóstico, la esclerosis tuberosa, entonces decimos, ah, sí, ya, esta es, esta puede estar excepta de contenido graso en su interior al momento del estudio, porque tenemos el antecedente de ser un paciente con facomatosis, esclerosis tuberosa extra e intrarrenal. Entonces es importante tomar en cuenta, ¿ya? Las calcificaciones en el angiomiolipoma son muy raras. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es una tomografía, ¿ya? En la tomografía, ¿quién me dice o quién me puede señalar la lesión? Darley Wilson, te escucho. Bueno, es una radiografía de abdomen en la que podemos ver la lesión acá en el riñón izquierdo. Izquierdo. Ujú. Ujú. Muy bien. Entonces es una lesión. ¿Esta será una tomografía o sin contraste? Mm, Con contraste. Con contraste, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una captación periférica de la sustancia de contraste a ese nivel, ¿no? Sí, sí, doctor. Y en la presencia de los mismos septos. Perfecto, muchas gracias. Agradezco la participación. Entonces, esto es tomográficamente hablando. Legión hipodensa con bordes hiperdensos en relación a captación de sustancias de contraste con presencia de septos intratumorales, ¿no? Pero que se ve hipodensa en su totalidad. A nivel de resonancia magnética, pues tenemos una resonancia magnética, uno es en saturación, la segunda es en saturación grasa. Entonces tenemos el T1, donde vemos el riñón, que es esta imagen de acá,
Y adyacente tenemos esta lesión que se ve hiperdensa a este nivel. ¿Por qué se ve hiperdensa? Porque la grasa brilla en T1, ¿ya? Y si la grasa brilla en T1, estamos hablando de un probable angiolipoma. Y en el T2, o perdón, en una secuencia de saturación grasa, lo que vemos es el riñón a este nivel con, hemos saturado la grasa, hemos bajado la grasa y se ve hipointenso, ¿ya? Hipointenso. Entonces acá estamos viendo de bordes bien definidos en un T1, hiperseñal en T1 e hiposeñal en saturación grasa en un STIR. ¿Por qué? Porque se está, como el componente del tejido del tumor del angiomiolipoma es grasa, acá se ha suprimido la grasa, ¿ya? Muy bien. Entonces acá ya hemos visto las características que se ven del angiomiolipoma, tanto por ecografía como por tomografía y como por resonancia magnética. El oncocitoma renal. Son tumores renales relativamente benignos, ¿ya? Relativamente benignos, epidemiológicamente representan aproximadamente el 5% de los tumores. Por lo general se presenta entre la sexta y séptima década de la vida. Con un pico de incidencia a los 55 años de edad. La predilección va en 2 a 1 de predominio al sexo masculino. Las características radiográficas son básicamente lesiones claramente marcadas de tamaño variable, pero a menudo grandes en la presentación. Un signo potencialmente útil es la presencia de una cicatriz estrellada central, una cicatriz central aguda, que aunque es característica de los oncocitomas, solo se observa en un tercio de los casos. ¿Ya? Entonces, buscar esta cicatriz estrellada. Recordemos que solo se observa en un tercio, pero hay que buscarlo para hacer el diferencial. Importante evaluar cuidadosamente ambos riñones, ya que hasta el 13% de los pacientes tienen múltiples oncocitomas. A nivel de la ecografía, ecográficamente, se demuestra una masa bien circunscrita, con ecogenicidad similar al resto del riñón, es decir, es isoecogénica. Y ocasionalmente se puede ver la cicatriz central. En el caso de las características tomográficas, en la tomografía sin contraste, si es inferior a 3 centímetros la tumoración, hay una atenuación homogénea, es decir, todo es de una sola densidad. Si es inferior a 3, si es más de 3 centímetros, es heterogéneo. La formación de grasa periférica puede estar presente debido a la presencia de edema, ¿ya? Y las calcificaciones pueden estar presentes. Recordemos que eran muy raras en el angiomiolipoma, pero en el oncocitoma
En el oncocitoma sí pueden estar presentes. Si nosotros administramos la sustancia de contraste, los tumores pequeños pueden mejorar de manera homogénea, ¿ya? Es decir, tienes un tumor menor de 3 centímetros, le administras la sustancia de contraste y va a tener una captación homogénea. Pero si el tumor es más de 3 centímetros, la masa va a tener una captación heterogénea. ¿Por qué? Porque se va a divisar mucho mejor esa cicatriz central que presenta este tipo de tumor. La cicatriz central se ve aproximadamente en 1/3 de los casos, que ya lo hemos dicho, y puede haber trombosis de la vena renal, pero no hay trombo tumoral. Es decir, al de la vena tú puedes ver la presencia de algún trombo, pero intratumoral no. ¿Ya? Intratumoralmente no. ¿Cómo lo vamos a ver? Ya hemos dicho, en la tomografía. Nosotros estamos viendo una lesión redondeada, en este caso es grande, acá debe medir más de 3 centímetros, por eso es que se está viendo media heterogénea la lesión. Nosotros le administramos la sustancia de contraste y en la fase arterial tiene una captación ávida de la sustancia de contraste, mostrándonos una cicatriz central, ¿no? Y esto es como en una rueda, ¿no? Que la sustancia de contraste va llegando y que en fase nefrográfica o excretoria tiene un wash o un lavado rápido de sustancia de contraste de sustancia de contraste. ¿No? Se lava rápidamente. En una fase inicial, bien, captación ávida de la sustancia de contraste y posterior a esto se ve un washout o un lavado rápido. En resonancia magnética, las características típicas de la señal van a incluir en una secuencia de T1, vamos a ver que es una lesión hipointensa en comparación con la corteza renal. Es hipointensa, ya en T1. A diferencia del oncocitoma, que en T1, como su contenido es graso, brilla. En este caso no, es hiposeñal. Y en T2 es hiperintenso en relación a la corteza renal, que puede presentar una cicatriz estrellada central hipointensa, que ya lo hemos dicho. Si nosotros administramos sustancias galoninas, generalmente tienen un realce homogéneo. Entonces vamos a verlo. Muy bien, acá tenemos un T1 donde vemos la lesión hipointensa a este nivel. Este es el riñón y acá lo estamos viendo, la hiperintensidad o la hiposeñal. ¿Ya? Acá está. Si nosotros vemos en T2, este es un T2 con saturación grasa, ¿no? Lo vemos en hiperseñal, ¿ya? Y en un, pues, lo igual, tras la administración de la sustancia de contraste, perdón, lo vemos también en hiperseñal, una captación ávida de la sustancia de contraste y es bien homogénea. ¿Ya? Muy bien. Ese es el oncocitoma. Carcinomas son adenocarcinomas malignos primarios derivados del epitelio tubular renal y son el tumor renal maligno más común. Por lo general ocurre en pacientes de 50 a 70 años de edad y cursan con hematuria macroscópica en el 60% de los casos. Aspectos radiográficos desde sólidos y relativamente homogéneos están marcadamente heterogéneos con áreas de necrosis,
cambios quísticos y hemorragia. Una vez identificado un carcinoma de células renales, lo que les hacía mención es que se debe de saber, una vez que se identifica la tumoración, tenemos que ver si hay presencia de trombos o no. ¿Por qué? Porque la presencia de un trombo va a determinar el tratamiento quirúrgico del paciente. Si vemos que hay un trombo en la vena renal, nosotros decimos así, es operable. Si vemos que llega a cava, la cosa se complica mayormente para el paciente, pero es todavía con posibilidad de operación si es que nosotros lo encontramos infradiafragmático. Peor pronóstico, pero todavía tiene una posibilidad por parte del paciente. Pero si este trombo en cava está por encima del diafragma, mejor ya no toques nada porque lo más probable es que esto ya tiene una complicación muy severa en la cual el paciente ya no es candidato. ¿Por qué? Porque ya es un problema básicamente metastásico. Ya, muy bien. Epidemiológicamente hablando, los pacientes suelen tener 50 y 70 años de edad en la presentación con predilección masculina de 2:1. Es una relación 2:1 en 2 de varones, 1 de mujeres, ¿ya? Se cree que los carcinomas de células renales son la octava neoplasia maligna más común en adultos. Estamos hablando de las neoplasias malignas en general, no solo renales. Ya dijimos que el de células renales es la más frecuente en, este, en riñón, pero en general es la octava neoplasia maligna más común de adultos, que representa el 2% de todos los cánceres y representan el 80%, del 80 al 90% de las neoplasias renales primarias malignas en adultos. Pero nosotros vamos a tener la predisposición genética para desarrollarlo y lo vamos a desarrollar siempre y cuando tengamos los factores de riesgo predisponentes. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo predisponentes? Son el consumo de cigarrillos, la enfermedad quística, las enfermedades quísticas relacionadas con las diálisis en los casos de insuficiencia renal, ¿ya? La obesidad, permítanme un momentito, por favor, están llamando de todo
Este, disculpen. Eh, ya, entonces estábamos en la obesidad como otro factor de riesgo. El tratamiento, aquellas personas que han recibido tratamiento con ciclofosfamida, que son agentes de quimioterapia, ¿no? Que estos normalmente generan por radiactividad algún tipo de alteración, como son de excreción nefrográfica también pueden presentar algún tipo de alteraciones a ese nivel. Y los pacientes que son hipertensos. Recuerden que la hipertensión tiene muchas probables causas y una de ellas es a nivel de las arterias renales, a nivel del endotelio en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Bien. Eh, La presentación clínica normalmente es el paciente llega con una hematuria macroscópica en el 60% de los casos, que eso se descubre en el hospital. Eso no es que yo llego como paciente y te digo, doctor, tengo hematuria macroscópica. No. Llega, se le hace el examen y se le hace el hallazgo. Pero él sí llega con dolor a nivel de flanco, ¿no? Dice, doctor, me siento un dolor en el flanco, ya sea derecho o izquierdo. Y yo me palpo que hay como una masa, una lesión a ese nivel. Entonces, la masa palpable en flanco se puede presentar entre el 30 al 40% de los casos. Entonces, hay un dolor, hay una masa palpable, se pide examen, se encuentra hematuria macroscópica, por cuanto se le solicita una ecografía. En la ecografía, que no es tan sensible o específica como la tomografía, o la resonancia magnética, pero nos ayuda a ampliar un poquito el panorama. Entonces, lo que vamos a ver es una apariencia ecográfica muy variable. Puede parecer sólido o parcialmente quístico, puede ser hizo o hipoecogénico al parénquima renal circundante. Acá tenemos, ¿no? Entonces tenemos, este es el que nosotros estamos viendo, ¿no? Que es de acá, y que le ponemos la vascularización y se muestra hipervascularizado, toda la vascularización que está acá. Entonces es un tumor hipervascularizado. Entonces, ya con el hallazgo se encontró una masa a nivel del riñón izquierdo, ¿no? Con vascularización a considerar, este, tumoración de probable o neoformación, ¿no? Neoformación, o proceso neoformativo a nivel del riñón izquierdo. Por cuanto se solicita ampliar estudio con tomografía. Entonces se le hace la tomografía que utiliza con frecuencia para diagnóstico y estadificar los carcinomas de células renales. ¿A qué me iba con lo que les había explicado anteriormente? A la presencia de los trombos. Si es que hay o no trombos, la presencia del tumor, el tamaño del tumor, la localización del trombo, lo que nos va a dar el TNM. ¿Ya? Cuando es sin contraste, las lesiones son con una atenuación de tejidos blandos, es decir, va entre una este, entre eh, unas densidades de 20 a 70 unidades Hanfield. Eh, las lesiones más grandes frecuentemente tienen áreas de necrosis. ¿Ya? Cuando el tumor es grande puede haber áreas de necrosis, aproximadamente en el 30% demuestra alguna calcificación. Pueden tener necrosis y pueden tener calcificación. Recuerden que el tumor, como les había dicho, cuando ya es grande, el tumor es grande y palpable y genera dolor, es que recién viene el paciente. No es que yo siento un dolorcito en el flanco y digo, ya tengo mi tumor de células renales en el riñón. No, eso no va así. Son tumores de gran tamaño,
de gran envergadura. Cuando le ponemos la sustancia de contraste, hay una captación de sustancia de contraste en fase arterial y venosa, es decir, hay una ávida captación de la sustancia de contraste en dos fases. Entonces, lo vamos a ver y tenemos ahí la lesión, ¿no? En el primero estamos viendo que hay una lesión a nivel del riñón derecho, ¿no? Son distintos casos, con sustancia de contraste, con captación de la sustancia de contraste, ¿no? Y se ve heterogénea, que esto pueden ser áreas quísticas o áreas de necrosis. Nosotros lo vemos en otro tipo de tumoración, también de células renales, este es en una fase arterial, ¿no? Que tiene una captación ávida de sustancia de contraste, área de necrosis central, genera el gran volumen que genera en el riñón nos genera una un desplazamiento de las estructuras adyacentes. Si nosotros vemos ya en una fase más arterial tardía o venosa, vemos que todavía tiene la captación de la sustancia de contraste y que ya en la fase nefrográfica vemos que hay un washout que limpia el contraste. Entonces estamos viendo que tanto en fase venosa como en fase arterial y venosa hay una captación ávida de la sustancia de contraste, tumor de gran tamaño con presencia de área hipodensa central a considerar necrosis central. En resonancia magnética, a menudo heterogénea debido a necrosis, hemorragias y componentes sólidos. Entonces, en un T1 se ve heterogéneo. En un T2 va a depender de la histología del tumor, ¿no? Si son un tumor de células renales, de células claras, ¿no? Es hiperintenso. Si es papilar, es hipointenso. Entonces, dependiendo de la tipificación del tumor de células renales, también va a ser los hallazgos en resonancia magnética. Entonces, si vemos que es de hiperintensidad T2, decimos, ah, ya, esto es de células claras. Si vemos hipointensidad en T2, decimos, ah, este es papilar. Si le administramos sustancia de contraste, que es en este dominio, a menudo muestra captación ávida en fase arterial. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver un T1, ¿no? Vemos toda una masa hipointensa, como lo habíamos mencionado. Administramos la, que podría inclusive decir que es un poquito heterogéneo, ¿no? Pero es más que todo. Si lo vemos en un T2, ¿no? Nosotros lo vamos a ver. Si es hiperintensa la lesión, estamos hablando de un tumor de células claras, ¿ya? Tumor de células claras. Y si le estamos administrando la sustancia de contraste, administramos sustancia de contraste y vemos que hay una captación de la sustancia de contraste al nivel. ¿Ya? Entonces tiene captación de la sustancia de contraste. Si fuese hipointensa, diríamos que es papilar. Y como en este caso es hiperintensa, en T2 estamos hablando de un carcinoma de células claras. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, señores. Bien. Entonces, si todo está claro, la clase de hoy es hasta acá, ¿ya? Y no sé hasta cuándo acaban sus clases.
lo que no sé, para ver cuándo va a ser el próximo examen. Te escucho, Anthony. Sí, doctor, buenas noches. Supuestamente la programación de las clases es hasta fines de agosto y debería estar terminando con los exámenes finales la primera semana de septiembre, si no me equivoco. Ah, perfecto. Entonces nos quedan todavía un par de clases, ¿no? Sí, según el horario, sí, el cronograma. Perfecto, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, a cuidarse mucho. Yo ahorita me están llamando del hospital desde hace rato. Tengo que ir. Así que cuídense. No los quiero ver por allá por ahora. Y a cuidar a su familia. ¿Ya? Que tengan unas buenas noches.